La marca personal se refiere a la percepción que otros tienen de ti, así como a la impresión que dejas en ellos. Preguntas como: ¿en qué consiste la marca personal o personal branding? ¿Por qué es importante generar una marca personal? ¿Cómo una estrategia de marca personal contribuye a la empleabilidad? ¿Cómo crear una marca personal? ¿Qué estrategias permiten mejorar tu marca personal? ¿Qué beneficios se obtienen de estructurar una marca personal? Serán respondidas durante este capítulo. Para comenzar, la marca personal es el proceso de definir y promocionar lo que te representa como individuo. Tu marca personal es el resultado de los valores, las experiencias y las habilidades que te diferencian. Por ejemplo, una marca personal no es lo mismo que un influencer, ya que las particularidades de ambos conceptos son totalmente diferentes. Por un lado, el influencer es exclusivo de las redes sociales y su objetivo es crear contenido, mientras que el personal branding ofrece otros servicios y utiliza más canales de comunicación. Sin embargo, una influencer puede crear su marca personal en un determinado momento si ofrece un producto o servicio de valor más allá de la creación de contenido. Lejos de la definición de Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. Lo que tiene que quedar claro es que la marca personal es lo que la gente percibe de nuestros productos, tienen que ver con la promoción de las habilidades y experiencias que posee una persona y que la hacen destacar y aportar valor. Pero, ¿por qué dar importancia a la marca personal? Gracias a ella, mostramos una imagen, nuestras relaciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud en el día a día, cómo nos vestimos, nuestra reputación. Siempre hemos estado expuestos, pero nunca de una forma tan directa y constante como ahora. Por ejemplo, crear una marca comercial para una empresa puede llegar a producir una imagen deshumanizadora para la misma, sobre todo cuando no se cuenta dentro de la publicidad o el marketing al elemento personal, empleados, dueños, directivos. Por el contrario, la marca personal es todo lo contrario. El elemento humano está siempre presente y las personas tienen mayor confianza a dirigirse hacia la empresa pues están seguras que hay una persona detrás. Las marcas personales ayudan a crecer y mantener en el mercado a más nichos, lo que convierte a la economía en un sistema más dinámico. La marca personal puede permitir a muchos emprendedores a alcanzar sus propósitos. ¿Cómo una estrategia de marca personal contribuye a la empleabilidad? Una identidad personal fuerte puede aumentar nuestras oportunidades laborales, ya que nos ayuda a posicionarnos como expertos en nuestro campo y nos hace más llamativos y visibles para las empresas. Pero, ¿cómo crear una marca personal? La elaboración de una marca personal tiene un proceso muy parecido al de una marca comercial, pero sin perder el aspecto humano. A continuación se presentan algunos de los elementos que se deben de tener en cuenta al momento de crear una marca personal. Primero, conócete a ti mismo. Si no conocemos nuestro valor agregado, en qué eres bueno de verdad y en qué tienes oportunidad de mejora, nunca podrás desarrollar un mensaje eficaz para venderte. Una vez sepas esto tendrás que afinar un poco más y decidir, ¿por qué quiero que me reconozcan? Es decir, ¿a qué quieres que se asocie tu marca? Segundo, define los objetivos que se quieren lograr con tu marca personal. Se tiene que tener claro cuáles serán los propósitos de implementar la marca. Sin un objetivo claro no hay estrategia posible que se pueda desplegar. La estrategia es el camino y el objetivo es el destino. Investiga y conoce bien a tu audiencia para poder crear un mensaje que les resuene. Recuerda, los objetivos deben ser medibles, alcanzables, específicos, relevantes y tener un plazo. Tercero, define un público objetivo. Es un factor determinante identificar el segmento de mercado para saber los elementos básicos de comunicación con el cliente, así como las estrategias de publicidad que se implementarán. En este punto sugiere distinguir, al menos, 3 tipos de público al que deberías dirigirte. A clientes. A los que vamos a ofrecer tus servicios o productos. B. A prescriptores. Son aquellas personas que, sin ser clientes potenciales, tienen la capacidad de influir en ellos. Que la imagen que estos perciban de tu marca personal sea la adecuada es imprescindible, pues son valiosos recomendadores. C. A otros profesionales. Para generar confianza es imprescindible el reconocimiento de otros profesionales de tu sector. Una vez se tenga realizado este estudio previo es cuando se puede decidir qué estrategia es la mejor. Cuarto, sé auténtico. La autenticidad es fundamental en el personal branding. No intentes ser alguien que no eres, porque las personas lo notarán.
Sé tú mismo y destaca tus características únicas. Quinto, crea un mensaje claro y coherente. Tu mensaje debe ser claro y consistente en todas las plataformas en las que te presentas, como tu sitio web, tus redes sociales y cualquier otro canal de comunicación que utilices. Sexto, desarrollo de habilidades. Continuamente trabaja en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos. La mejora constante te ayuda a fortalecer tu marca personal y mantenerte relevante en tu campo. Séptimo, ser un experto y comparte conocimiento. Conviértete en un referente en tu área de especialización compartiendo tu conocimiento y experiencia a través de contenido en línea, blogs, videos, podcasts, etc. Algunas herramientas digitales que pueden ayudarte. El Internet está lleno de herramientas que pueden ayudarte a desarrollar tu branding. Te compartimos algunas que sabemos que te serán de gran utilidad. Hootsuite es una herramienta que permite gestionar y programar publicaciones en múltiples redes sociales desde un solo lugar. Canva es una plataforma de diseño que permite la creación de piezas atractivas y profesionales sin la necesidad de tener habilidades avanzadas. Clipchamp es una herramienta para crear contenido audiovisual de alta calidad. Permite editar videos, unir varias piezas en una, añadir efectos visuales y de sonido, y más. HubSpot CRM forma parte de la suite de herramientas gratuitas de HubSpot, y es muy útil para la gestión y seguimiento de contactos. Google Docs es hoy en día la herramienta de procesamiento de texto por excelencia, que permite crear y compartir documentos en línea en tiempo real. Beneficios de la marca personal. A continuación se presentan solo algunos de los más importantes. 1. Permite generar el elemento humano que toda empresa busca, que es decir, que los consumidores asocien a la marca con una persona y sientan más confianza al momento de adquirir los productos o servicios. 2. Genera una reputación de marca sólida en donde los valores se atribuyen a los valores de la marca personal. 3. Atrae a más usuarios que no teniendo una marca, esto principalmente para los profesionales que suelen desatender el marketing. 4. Permite generar cierto nivel de prestigio si se comparte información de valor dentro de los canales de comunicación. Ejemplo de marca personal exitosa. Una de las marcas personales más exitosas del momento es Luisito Comunica, ya que este es un caso de cómo un influencer logró evolucionar a una marca personal y además crear marcas comerciales exitosas como la línea de ropa, El Rey Palomo, el tequila, Gran Malo, y su cadena de restaurantes en la Ciudad de México. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te han interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los temas que tenemos para ti.